Construcción e innovación pedagógica, didáctica del circuito motor en la primera infancia en ASFAEM Preescolar Yumanitos de la ciudad de Neiva. En la aplicación del método circuito motor se observan dificultades debido a la escasa capacitación, la ausencia de un soporte teórico, la falta de conocimientos de temas afines al circuito motor. Todo ello conlleva a desarrollar actividades sin tener en cuenta las características de las edades, el objetivo de la clase, la complejidad en los patrones de un grado a otro, así como la coherencia de las acciones con las etapas de la clase. A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFAEM Preescolar Yumanitos? El proyecto busca profundizar en temáticas relacionadas con patrones de movimiento y temas afines a la educación física para empoderar a los agentes educativos. Sus implicaciones prácticas radican en la comprensión del circuito motor como un método para favorecer el desarrollo corporal y la formación integral de los niños. Adicional a ello, tiene una relevancia social por la aplicabilidad de la guía didáctica en otras instituciones. Asimismo, será un insumo para las docentes en el mejoramiento de la práctica pedagógica. De esta manera surge el objetivo general: crear una didáctica específica del método circuito motor apoyada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de ASFAEM Preescolar Yumanitos. Para alcanzar ese propósito, se plantearon 3 objetivos específicos. Uno de ellos es describir la propuesta de formación docente para la creación de una didáctica específica del método circuito motor aplicada en niños de primera infancia. El siguiente objetivo consistió en diseñar estrategias que permitan la implementación de una didáctica específica del método circuito motor con la participación activa de las docentes para mejorar su práctica pedagógica. Finalmente se planteó analizar la aplicación de la didáctica específica del método circuito motor en la práctica pedagógica de las docentes de ASFAEM Preescolar Yumanitos. La metodología de la investigación se desarrolló a través de la investigación Acción Educativa, cuyo interés radica en reconstruir la práctica pedagógica. El enfoque fue cualitativo, pues permite el análisis y la reflexión, por lo cual fueron importantes las percepciones y opiniones de las docentes. El proceso investigativo se desarrolló a través de las 4 fases propuestas por la Torre 2003. La primera de ellas, la observación, en la cual se identificó el problema, se plantearon los objetivos y se definieron los conceptos fundamentales a tener presentes en el proyecto. La siguiente fase fue la planificación. Allí fueron significativos los aportes dados por las docentes. Se realizaron los ajustes a los planes de grado. Asimismo, se brindó capacitación a las docentes con temas afines al circuito motor y a la educación física. En la fase de acción se aplicó la guía didáctica del circuito motor, que ofrece la estructura y organización de los circuitos, las etapas de la clase, las recomendaciones, los patrones básicos y las cualidades del movimiento, así como los principios didácticos basados en la educación física. En la fase de reflexión se contrastó si lo planteado produjo los resultados esperados. Se evaluó si se requieren otros elementos que aporten a la solución del problema. Asimismo, se analizó la relevancia de los datos obtenidos. Para la recolección de la información se utilizaron instrumentos como la observación y los diarios de campo. A través de registros de observación se plasmó información de lo observado en las clases o las reuniones para posteriormente analizar la información. Asimismo, se desarrollaron cuestionarios, entrevistas y encuestas para conocer las percepciones, los presaberes y las propuestas de cada uno de los agentes educativos para favorecer el desarrollo del proyecto investigativo. Los audios, los videos, los documentos oficiales brindaron información precisa y detallada sobre el quehacer diario de las docentes. El grupo focal y los grupos de discusión fueron instrumentos fundamentales para recolectar información desde la especialidad y la experiencia de cada una de las docentes.
Las categorías analizadas fueron la educación física y la didáctica de la educación física, el método circuito motor con los patrones básicos de movimiento y las cualidades del movimiento, así como la didáctica y la subcategoría práctica pedagógica. Para resolver el problema se plantearon 3 estrategias: insumos teóricos prácticos, guía didáctica del circuito motor, práctica innovadora. En la estrategia Insumos teóricos prácticos se realizó la reestructuración de los planes de grado, aspecto básico para orientar a las docentes. Asimismo, se afianzaron patrones de movimiento y el concepto de didáctica. Para promover un aprendizaje significativo, se facilitaron a las docentes documentos relacionados con patrones de movimiento para que posteriormente los expusieran a través de recursos digitales como Canva, Genially, MindMaster, Powtoon y PowerPoint. Estas acciones generaron transformaciones en la planeación y ejecución de actividades, haciendo énfasis en la progresión, complejidad y precisión de los procesos. Se incluyeron elementos como cualidades de movimiento, gracias a los aportes dados por las docentes. Los referentes teóricos en los que se fundamenta el proyecto son Bahamonde 2004 y su concepción de patrones de movimiento y su clasificación. Para la estructuración y organización del circuito motor se tomó como referencia lo planteado por Miraflores, Cañada y Abad 2016. Camacho y Bolívar proporcionaron principios didácticos claves para la planeación y ejecución de actividades del circuito motor, apoyados en la educación física. De Bolívar, adicionalmente, se tomaron los momentos de la clase, como la etapa inicial, la etapa central y la etapa final. Por su parte, Díaz, 1999, ofrece la conceptualización de didáctica como la encargada de articular la teoría con la práctica. De tal forma, fundamenta y orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la estrategia denominada Guía Didáctica del Circuito Motor, se cuenta con el apoyo de la fisioterapeuta, quien a través de un taller comparte los elementos a incluir en la guía didáctica. Dicha información es sustentada por los docentes de movilidad de acuerdo a la experiencia en esa área. De esta manera es creado el documento Guía Didáctica del Circuito Motor, el cual incluye conceptos, los objetivos, los principios, los recursos y sus funciones, así como algunas recomendaciones clave para desarrollar las actividades del circuito motor. Con el material recopilado se elabora una infografía con el propósito de visualizar con facilidad la información más importante relacionada con las recomendaciones, momentos de la clase y los principios en los que se fundamenta el método, esto como un insumo para apoyarse en el aula especializada. Esta estrategia permitió ampliar el panorama de los circuitos, generó mayores alternativas a la hora de planear y ejecutar clases con los niños de diferentes edades. De esta forma, se consolida una completa estructura para trabajar el método de circuito motor. La última estrategia, denominada práctica innovadora, buscó implementar en la práctica pedagógica todos los criterios planteados en la guía didáctica del circuito motor para aplicar el método didáctico con mayor efectividad en el aula. Llevar a la práctica la guía didáctica generó transformaciones en el quehacer pedagógico. Se desarrollaron actividades dinámicas y creativas, donde tenían en cuenta los principios didácticos. Se hizo un uso adecuado a los módulos. Las instrucciones sobre las normas en el aula fueron permanentes. El proceso investigativo arrojó en cada una de sus etapas aprendizajes significativos que favorecieron el quehacer pedagógico tanto de las docentes como de la investigadora. El proyecto investigativo brindó la oportunidad de crear espacios en los cuales los docentes manifestaron sus opiniones referentes a las dificultades y sus posibles soluciones.
El proceso de análisis y reflexión permitió a los propios docentes descubrir lo que se requería para mejorar la práctica docente. La participación activa de los docentes en cada una de las estrategias propuestas fue fundamental para avanzar con éxito en el proyecto. El proceso investigativo se desarrolló en una construcción permanente y sistemática gracias a la inclusión de los agentes educativos como directoras de grupo, licenciadas en educación física y la fisioterapeuta. Es de resaltar la intervención de los docentes en cada una de las estrategias planteadas, proponiendo alternativas para transformar la práctica pedagógica y favorecer la aplicación del método circuito motor. El proyecto permitió ampliar conocimientos especialmente los relacionados con la dimensión corporal, haciendo énfasis en los patrones y las cualidades del movimiento, así como la didáctica, los principios didácticos y la práctica pedagógica. Las experiencias vividas permitieron evidenciar la relación necesaria entre teoría y práctica para avanzar significativamente en el proyecto investigativo. Además de los elementos teóricos que fundamentan la práctica pedagógica, es preciso valorar los conocimientos de los agentes educativos para provocar una reflexión constructiva, brindando beneficios para estudiantes y para docentes. Una de las conclusiones es la incidencia de la educación física para orientar las actividades del circuito motor, pues esta disciplina contiene elementos fundamentales para llevar a la práctica este método. La guía didáctica del circuito motor es un instrumento indispensable para orientar la planeación y ejecución de las actividades, pues ofrece todos los elementos necesarios para desarrollar este método. Otra de las conclusiones obtenidas es que las experiencias relevantes permitieron a los docentes optimizar la práctica pedagógica, favoreciendo no solo la planeación, sino también la ejecución de actividades en torno al circuito motor. De igual forma se requiere que la formación docente se oriente hacia el conocimiento de teorías que brinden información básica para facilitar la labor docente en las distintas dimensiones. Otra conclusión a la que se llegó es que los docentes son verdaderos protagonistas de las transformaciones en el proceso pedagógico, pues comparten opiniones y experiencias que favorecen la práctica pedagógica. Finalmente, el proyecto investigativo logró despertar el interés de los agentes educativos por innovar desde la didáctica.